de una vez, porque hoy sí me desconecté un poquito tarde. Entonces, y así terminamos nuestro contenido. Ya de hecho, hoy terminamos. Bueno, entonces les voy a presentar la hoja, ¿verdad? La hoja de Excel. Se recuerdan que el día martes, ¿verdad? Lo que hicimos fue concluir sobre la kurtosis y habíamos empezado sobre las gráficas. Entonces, ¿cuáles son las gráficas para datos agrupados? Para datos agrupados tenemos tres gráficas que son el histograma, el polígono de frecuencias y la ojiva de Galton. Recuérdense que estas gráficas son justamente para variables cuantitativas. ¿Qué pasa si ustedes las utilizan para otro tipo de variables? No son adecuadas, ¿verdad? Entonces, estas son específicamente para variables cuantitativas. Dentro de estas, pues nosotros mencionábamos que teníamos el histograma, el polígono de frecuencias y la ojiva de Galton. Cuando nosotros hablamos de un histograma, son barras que son pareadas. ¿Qué quiere decir pareadas? Unidas entre sí, donde, donde la base son los límites reales en el eje X y las frecuencias absolutas. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar los límites reales y el número de trabajadores. Acá yo en los límites reales, pues le antepongo un límite al inicio. Entonces, ¿cómo determino ese límite al inicio? Se recuerdan que para determinar los límites reales es la suma de los dos límites dividido 2. O también lo otro que podemos hacer es sumarle la amplitud del intervalo. ¿Cómo determinamos nosotros la amplitud del intervalo? Únicamente de la siguiente manera. Yo puedo decir que esto es igual a 12.55 menos 5.45 y eso va a ser, en este caso, la amplitud del intervalo. Esto es igual, perdón, esto va a ser igual a la amplitud del intervalo, que es I. Yo lo puedo determinar de diferentes formas, la amplitud, pero una de esas es esta, ¿verdad? Entonces, para llegar a determinar la amplitud del intervalo, voy y copio esto y el valor me da lo siguiente. Esto es igual a 7.1. Entonces, ¿para qué me sirve ese valor? Como yo ya sé que la amplitud del intervalo es 7.1, entonces yo quiero establecer un límite antes. Y eso sería un valor negativo. Bueno, ¿dónde están los valores negativos? En el lado izquierdo de la gráfica, ¿verdad? Como yo voy a utilizar un plano cartesiano, voy a utilizar en este caso los dos ejes, ¿verdad? Tanto el lado negativo como el positivo. Entonces tendría 7.1 menos 5.45 y esto me va a dar un valor de lo siguiente. Entonces, esto me daría un valor igual
de 1.65, pero esto recuérdense que es negativo, menos 1.65. Bueno, ya con esta situación, para ingresar en el plano cartesiano, ¿verdad? El, el histograma, lo único que hago es muy sencillo. Selecciono los datos. Ya que tengo seleccionado, me voy a insertar. ¿Qué voy a insertar? Un gráfico. Y ahí me sale, ustedes van a decir, mire, pero esto es un polígono, esto es un histograma. No, porque la teoría dice que son barras pareadas. Entonces, me voy aquí y como son barras pareadas, selecciono este y aquí yo tengo mi histograma. Entonces, ven, ahí aparece el menos 1.65, 5.45, 12.55. El 5.45 es el inicio de donde está la raíz y el 12.55 es la terminación justamente acá, en esta puntita. Entonces, lo que yo puedo analizar es lo siguiente, porque esta gráfica en sí me da información. Acá yo voy a personalizarlo, ¿verdad? ¿Por qué lo voy a personalizar? Porque en este caso yo no quiero que aparezca el título ahí, sino que yo lo quiero un poco más abajo. Entonces lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Perdón. Si ven, no es tan complicado realizar la gráfica. Es fácil. Solo selecciono los datos. Voy a poner un poquito más pequeñito. Mire, esto lo puedo hacer con Excel, lo pueden hacer también con Excel, ¿sí? Aquí voy a modificar esto, editar gráfico. Justamente me voy a personalizar y en este caso el título lo quito, ¿verdad? El título no me parece, porque no está de acorde a la... Se me desapareció. Vamos a ver. Vamos a ver dónde lo tengo. Por aquí yo la detener. Se me desapareció la gráfica. Bueno, voy otra vez. Selecciono los datos. Que se me perdió la gráfica. Insertar gráfico. Selecciono área. Voy para abajo. Aquí está mi gráfico. Voy a hacer pequeñito, porque está muy grande para que ustedes lo observen.
¿Por qué lo estiré? Porque yo coloqué Guatemala y no puede quedar afuera de la figura, ¿verdad? Tiene que estar justamente en los límites. O sea, aquí todo tiene que quedar así como muy bonito. La gráfica nos dice muchas situaciones, ¿verdad? La gráfica debe de hablar por sí sola. Entonces, por eso es importante, pues, en este caso, dedicarse un poquito a la gráfica, ¿verdad? En las tesis, ustedes van a colocar a veces, ¿cómo se llama? Tablas y gráficos. A veces solo se coloca una tabla y sobre eso ustedes hacen varios gráficos. Mire, ¿es necesario hacer un montón de tablas? No es necesario, ¿verdad? Porque el gráfico tiene que hablar por sí solo. En este caso, si yo no hubiera colocado la información abajo, yo sabría que estoy tabulando trabajadores y los límites reales, pero los límites reales tal vez les tendría que colocar que son límites reales de horas extra semanales. Acá yo por eso coloco en la información de la figura 1, horas extras semanales de la empresa XX, Guatemala, agosto, ¿verdad? Del 2026, ya que yo estoy colocándolo en el mes de agosto, ¿sí? Entonces, es importante esta situación. Aquí ya tenemos nuestro histograma. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos el histograma como barras separadas? Barras separadas se utilizan para variables cualitativas. Y aquí estamos tabulando variables cuantitativas. Acá lo otro que podemos hacer una reflexión, ¿verdad? Es que este histograma o el polígono de frecuencias nos indica cómo es el sesgo de la curva, ¿sí? Y también en el polígono de frecuencia, pues nosotros podemos observar el sesgo y la altura. Entonces, para eso nos vamos a ir a eh, realizar la otra gráfica, ¿verdad? Aquí utilizamos límites reales. En el polígono de frecuencia son puntos unidos por medio de una línea recta donde la base es la marca de clases en relación a la frecuencia. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos la frecuencia? Podemos utilizar la frecuencia relativa o la frecuencia eh, porcentual, pero no que no sean acumuladas. Solo puedo utilizar frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, ¿sí? Pero que no sean acumuladas. Entonces, para esto me voy a ir a lo que es la marca de clases y voy a copiar también las frecuencias. Control C. Control C. Entonces, aquí ya tengo mis marcas de clase. Acá me voy a ir con número de trabajadores, que es la frecuencia. ¿Qué pasa acá? Como yo necesito una marca de clases anterior, ¿verdad? Y aquí también voy a necesitar una posterior. Como la amplitud del intervalo es 7.1, de acuerdo a lo que habíamos tabulado anteriormente, ¿verdad? 7.1. O se quedó detrás de la gráfica. Entonces,
A este 9 le voy a restar 9 menos 7.1 y me va a dar aquí, ¿sí? Un valor positivo, ¿verdad? Esto es una segunda marca, una marca de clases anterior a la que yo tengo acá. Y esto me va a dar como consecuencia un valor de 1.9. Entonces lo coloco aquí, 1.9, con una frecuencia de 0. ¿Qué hago también acá? A esta última marca de clases le voy a sumar 7.1 y le voy a colocar 0. Y les voy a argumentar por qué voy a estar colocándole 0. Entonces tengo 51.6 más 7.1 y esto me va a dar una clase, ¿verdad? En 2, 4, 6, 8, en la novena clase. Entonces, aquí es en la novena clase. Y esto me da justamente un valor de 58.7. Entonces voy a tener acá 58.7 con un valor de 0. ¿Por qué lo coloqué yo acá de esta manera? Porque aquí una característica del polígono de frecuencias es que es un circuito cerrado. Esa es una característica del polígono de frecuencia. Es, es que es un circuito cerrado. Cuando ustedes dicen que es un circuito cerrado, es que no tiene ninguna apertura, ¿verdad? En ningún lado, sino que se cierra. ¿Respecto a qué se cierra? Al eje X. Al eje X vamos a cerrarlo. Entonces, para esto, ¿verdad? Vamos a seleccionar la marca de clases y el número de trabajadores y seleccionamos los datos que queremos tabular. Nos vamos a insertar. ¿Qué voy a insertar? Un gráfico. Solo que ahora no me interesa un diagrama de barras ni de columnas, sino que me interesa uno de mire, justamente este es un gráfico de línea, pero es un circuito cerrado. Entonces, ¿a qué me refería yo que es un circuito cerrado? A lo siguiente, lo vamos a disminuir eso para que ustedes lo observen un poquito mejor, ¿verdad? Ya lo tengo. Voy a colocar por aquí. Le voy a modificar
el título, ¿verdad? Editar el título, personalizar y todo el título aquí. Eh, Me puse a picar cebolla, pero hace ratitos. Ay, pero hasta ahorita me está pegando el zumo. Me están ardiendo los ojos, perdón. Bueno, entonces tengo aquí mi polígono de frecuencias. Si ustedes ven, a los laterales aparece cerrado. ¿Qué pasaría que si yo le quito el 1.9 y el 0? Vamos a quitarlo aquí, 1.9. Miren, queda abierto. Y entonces no se cumple el principio de polígono de frecuencias. Es necesario ponerle el 1.9, ¿verdad? Ven que automáticamente yo muevo cualquier valor y se mueve el gráfico. ¿Qué pasa si yo le quito el 58.7? Miren, se queda abierto. Y entonces eso no es un polígono de frecuencia. 58.9. Tiene que estar cerrado. Entonces, yo analizo este gráfico y entonces puedo observar que hacia dónde está más sesgado. Está más sesgado a la derecha, perdón, a la izquierda. A la izquierda está un poquito más sesgado, porque el sesgo nos salió negativo. Miren, el sesgo acá tenemos un sesgo negativo. Casi es cero, ¿verdad? Pero se nos representa con menos 0.3. Entonces, ¿hacia dónde más se sesga esta curva? Hacia la izquierda, levemente, pero se sesga más a la izquierda. Entonces, esto obviamente necesita que nosotros le coloquemos lo que corresponde, ¿verdad? Como todo gráfico, ¿verdad? Pues debe de llevar su título. ¿Qué voy a hacer yo? En este caso voy a copiar esto. Y voy a todavía hacer una rectificación aquí, en este. Vamos a, y aquí, más pequeñito. Voy a ampliar un poquito más. Y le voy a poner su título. ¿Qué figura es esta? Ya no es la figura 1, es la figura 2, porque es el polígono. Entonces le pongo 2. Y ojo con esto. Aquí tengo como que agosto, ¿verdad? Pero vamos a ver si lo puedo modificar aquí. No. Aquí ese agosto debiera de estar pegadito justamente debajo donde aparece la figura. Pero vamos a ver si lo puedo modificar. Vamos a ver. Agosto. Ahí sí, agosto del 2026. Punto. Ahí está. Bueno, aquí en la figura 1 también vi que se me corrió, entonces para que quede bonito, lo voy a poner aquí. Agosto del 2026. Miren, ¿por qué les hago esta observación? Cuando uno presenta una tesis y solo porque va corrido esos espacios, ahí se lo repiten, se lo envían de regreso a uno. Entonces mejor es realizarlo bien desde el principio, ¿verdad? Cuidar esos detalles para que no solo por una gráfica a veces le devuelven la tesis a uno. Y cómo cae de mal, porque cómo se quita el tiempo, ¿verdad? Y la modificación de eso mire, aquí tengo que fijarlo de otra forma, porque se me movió otra vez.
Y aquí cometí otro error. Agosto. Entonces, esos son pequeños detalles que tenemos que cuidar. Bueno, y por último, sí, no, tal vez porque ya sé por qué se pone así. ¿Qué pasa si yo le coloco? No, ni siquiera se modifica. Bueno, ahí habría que ver alguna situación, ¿verdad? Porque se me está corriendo. Y como les digo, esos son detalles que uno debe de cuidar. Ya que tenemos el histograma, el polígono de frecuencia, nos vamos a la ojiva de Galton. ¿Y qué es la ojiva de Galton? Una ojiva de Galton, pues, es son puntos unidos por una línea recta. Esta puede ser ascendente o descendente. Aquí la base es ya sea los límites reales o las marcas de clase, pero se utiliza en el eje X, ¿verdad? Sí, en el eje X. En el eje Y se coloca la frecuencia acumulada. Por eso se dice que es ascendente. ¿Cuándo va a ser descendente? Cuando nosotros empecemos de la frecuencia más alta a la frecuencia menor, ¿verdad? Entonces así puede cambiar. Vamos a copiar esta tabla. Esta tablita que tenemos aquí, voy a copiar. Mire, pero es que usted tiene la frecuencia absoluta. Sí, pero la voy a convertir en frecuencia acumulada ahorita. Entonces tengo esto. F. ¿Voy a quitar la marca de clases que agregué? No, ¿sí? No voy a quitar la marca de clases que agregué. Entonces, a este le voy a colocar número de trabajadores, pero acumulados. Es decir, que le voy a poner la F mayúscula, porque lo voy a reconvertir. Tengo el valor de 0 más 5, 5. Acá tengo el valor de 5 más 7. Voy a reconvertir ahora. El anterior más 7, voy a obtener 12. Y ahí tenía 12 más 12, 24. ¿Sí? Entonces voy a tener el 12 anterior más el 12 que aparece ahí, voy a tener 24. Ahora voy a tener 24 más 13. Sí, 24 más 13. Voy a tener 37. 37 más 11. 48. 48 más 2, 54.
A 6 era, ¿verdad? Y aquí 56. Vale, entonces hago este más 2, 56. Aquí tengo mi frecuencia acumulada. ¿Voy a utilizar la última? No, esta la voy a eliminar. En este caso, lo voy a eliminar. Pero sí tengo que anteponer una previa, así como lo hice en el polígono de frecuencia. Esto no es circuito cerrado, porque va a quedar abierto al lado derecho, pero cerrado al lado izquierdo. Entonces, selecciono los valores, me coloco en insertar. ¿Qué voy a insertar? Un gráfico, pero yo quiero un polígono. Selecciono la figura, cierro aquí, lo voy a colocar más pequeñito, ¿verdad? Voy a todavía quitar el título que tiene aquí arriba, ¿verdad? Que ese no corresponde. Editar, un personalizado, título, quito el título. Y ojo con esto. Por favor, deben de colocar sus gráficos como corresponden, ¿verdad? Porque yo aquí, ustedes dirán, ay, la ingeniera se dilata un poco. Sí, pero me dilato porque es importante, ¿verdad? Entonces voy a copiar este, control C, y lo voy a poner aquí. De acá, Guatemala se salió, ¿verdad? Lo voy a quitar de aquí. Tal vez así me va a quedar bien como yo quiero. Y lo paso a la siguiente fila. Guatemala, agosto 2026. Ahí sí, miren. Va. Entonces, ¿ven? Esto es una ojiva de Galton. Esta es ascendente, va de un valor menor hacia un valor mayor, pero puede ir inversa, puede ir de un valor mayor hacia un valor menor. ¿Qué pasaría si nosotros lo queremos hacer así? Entonces, intercambiamos los intervalos y empezamos con 56, después 54, 48, pero ahí no sumamos, sino que restamos. Y se puede hacer así. Algo que es importante, nunca sobrepongan gráficos. Siempre trabajenlos de manera individual. No es bueno sobreponer gráficos en ningún momento. No sé si tienen algún comentario o duda sobre esto. Ahí siempre les estoy compartiendo el documento, ¿verdad? Hasta aquí nuestro contenido del examen, ¿sí? Aquí tenemos nuestro contenido del examen.
Vamos a ir, como todavía tenemos algunos minutos, ¿verdad? Ahorita son las 18:70, con 15 minutos. Entonces, vamos a ir resolviendo el laboratorio. ¿Qué quieren? ¿El laboratorio 3 o el laboratorio 2 que se resuelve? Chicos, El dos, licenciada. el Número 2, el número 2, pero el número 2, ahorita lo resolvemos, ¿verdad? Lo resuelven, mejor dicho, ustedes y vamos comparando, ¿sí? Vamos a ir comparando los resultados. Entonces, porque no es que yo lo resuelva, es que ustedes lo trabajen aquí, ¿sí? Entonces vamos a irlo realizando paso a paso. Entonces, ya les compartí el documento. Nos vamos a ir ahorita a hacer, ahorita vamos a colocar el laboratorio 2. Ahorita les muestro el laboratorio 2. Aunque el laboratorio 2 es muy similar a eso que hemos estado analizando, ¿verdad? Pero ya que ustedes quieren el laboratorio 2, vamos a realizar. Bueno, en este caso tengo de esta manera la información, ¿verdad? Vamos a agrandar un poquito y nos dicen defina lo siguiente. ¿Qué es un polígono de frecuencia? Bueno, un polígono de frecuencia son puntos unidos. Si quieren, ponen eso, ¿verdad? ¿Qué es un polígono de frecuencia? Son puntos unidos por medio de una línea recta, coma, donde su característica es se cierra a los laterales, se cierra a los laterales. Entonces, eso es un polígono de frecuencia. Polígono de frecuencia son puntos unidos por medio de una línea recta que se cierra a los laterales. Inciso B. ¿Qué es un histograma de frecuencias? Son barras pareadas. Son barras pareadas donde su base es los límites reales en relación a las frecuencias absolutas. Vamos con lo siguiente. Acá tenemos que observar primero los datos sobre el consumo de combustible en miles de quetzales en un determinado día
de una empresa son los siguientes. En este caso, nosotros tenemos que observar cuántos datos tengo. Cuenten cuántos datos tengo. 45. 45. Entonces, esto es importante saberlo. Si n es mayor de 30, ¿qué vamos a aplicar? Si n es mayor de 30, que en nuestro caso n es 45, ¿qué vamos a estar aplicando? A ver, participemos porque aquí es repaso, ¿verdad? Datos agrupados. Datos agrupados. Va. Entonces, ponen, si n es mayor de 30, vamos a colocar datos agrupados. Esa es información que ustedes deben de tener al inicio. Ahora, otra información que es importante es ver de qué variable vamos a analizar nuestros datos. ¿Cuál es la variable de estudio? A ver, ¿cuál es la variable de estudio? Aquí participen, ya sea de forma verbal o de forma en el chat. Aquí es participación. Los miles de quetzales. No, esa no es la variable de estudio. Consumo de combustible. Consumo de combustible. Consumo de combustible en miles de quetzales. Esa es la variable de estudio. Pero en sí el nombre de la variable es consumo de combustible. ¿Sí? Coloquen esa información también. Ahora les pregunto yo, consumo de combustible, ¿qué tipo de variable es? ¿Quali o cuanti? Cuantitativa. Cuantitativa. ¿Discreta o continua? Continua. ¿Cuándo se dice que una variable es continua? Es discreta. Así como se presenta, fíjense que esta variable, por su naturaleza, pongan ahí, por su naturaleza, es continua. Ustedes tenían la razón, porque puede ser que exista en miles de quetzales con centavos, ¿verdad? Por su naturaleza. Pero cómo se presenta, así como lo tenemos aquí, es una variable discreta. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. ¿Por qué les hago esa salvedad? Porque nosotros vamos a calcular ciertas situaciones. Entonces, como dijimos que como se presenta es discreta, vamos a tener que dejar esas situaciones posteriores en forma discreta y coloquen esa nota. Por su naturaleza, la variable es continua, pero como se presenta es discreta. Y los resultados posteriores tienen que quedar de forma discreta. Eso colóquenlo como anotación. Para si estudian si hacen este ejercicio otra vez, bueno, sí. Yo no sé si ustedes tomaron en cuenta esos aspectos. Ya que tenemos esa situación, lo otro que es importante establecer es cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor. A ver, ¿ya identificaron el dato menor? Es 5, licenciada. 5. ¿Y el dato mayor? 41. 41. Sí, 41. Entonces, eso colóquenlo como nota, ¿verdad? Dato menor, 5. Dato mayor, 41. Como vamos a aplicar datos agrupados, ¿qué es lo primero que se calcula? A ver, ¿qué van a calcular como paso número 1? Corrido de la variable.
perdón, el recorrido de la variable. El recorrido de la variable, ¿en qué parte de su prontuario está? ¿O qué fórmula le corresponde? La amplitud del intervalo. Está en la fórmula 6, ¿verdad? Del lado izquierdo donde dicen las anotaciones. Recorrido de la variable es dato mayor menos dato menor más Más la uno. unidad. ¿Sí? Más la unidad. Entonces, denme aquí el resultado en el chat de cuánto les quedó el recorrido de la variable. Poner R es 37. igual. ¿A cuánto? 37. 37. ¿Todos de acuerdo? Va. 37. Aquí solo pusieron un 7. 37. Va. Entonces, ya tienen la primera situación. ¿Qué es? Ahora tienen que determinar la constante K. ¿Qué es lo que simboliza la constante K? El número posible de intervalos. Número posible de intervalos. Es lo que simboliza la constante K. Y la fórmula es 1 más 3.322 por el logaritmo de n. Indican cuánto le sale eso. También a la constante K se le llama regla de Sturges. Fíjense que esa es casi una pregunta que siempre les hacen. ¿Qué es la regla de Sturges? Ustedes deben de colocar la constante K. Algunos colocan la fórmula, ¿verdad? 1 más 3.322 por el logaritmo de n. ¿Cuánto le sale la constante K? 5.69, que sería, si lo aproximamos, sería 6. El periódico. No, aquí fíjate que te recomendaría no aproximar todavía. Hasta de último se aproxima. De preferencia. A mí me salió 6.49, 19, 71, 97. 6.49. Bueno, Exacto. verifiquemos qué dicen los demás compañeros, porque aquí todos hay que hacerlo, ¿verdad? En la constante K igual me salió 6.49, licenciado. 6.49. Ya vamos 2. ¿Qué dicen los demás? 6.49, ingeniera. Ya vamos 3. ¿Qué dicen los demás? Entonces la compañera tiene que verificar. Realicémoslo aquí. Sería 1 más 3.322. Colocas el símbolo por log. Colocas entre paréntesis 45. Cerrás paréntesis. Igual. ¿Y cuánto te dio? Los 6.49. 6.49. Va. Entonces ya tenemos que es 6.49. Como tenemos el rango, que es 37, y la constante K, determinemos la amplitud. Determinen la amplitud, por favor. ¿Y cuánto nos da la amplitud? 5.69. 5.69. Entonces, fíjense, mire, ingeniera, yo ya lo tengo hecho y ya solo lo estoy verificando. No, chicos. Así no es. Hay que hacerlo otra vez. Ay, pero es que, no. Cuando uno estudia, así se hace. Se tiene que hacer otra vez. Entonces, nos dice el compañero
que nos salió 6 puntos, ¿verdad? 5.69, Lida. 5.69. Ya van 2 que le salió el mismo resultado. ¿Alguien más? También el otro compañero. Va, ahora les pregunto, ¿cómo salió? 5.69. ¿Y cómo está la variable? ¿De manera discreta o continua? Como está discreta, solo se aproxima a 6. Se aproxima a 6. ¿Sí? Fíjense que esa es una situación que deben de ustedes establecer. Se aproxima a 6. Y ahora tenemos la siguiente situación. Entonces, empezamos, ya tenemos la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo es 6. ¿Sí? Vamos ahora a realizar los límites absolutos. ¿Cuál es la característica de los límites absolutos? A ver, ¿cuál es la característica de los límites absolutos? A ver, chicos. La característica de los límites absolutos es que poseen un salto. ¿De cuánto es el salto? De 1. De 1. ¿Por qué? A ver, ¿por qué es de 1? Porque es una variable discreta. Porque es una variable discreta. Va, entonces empecemos a calcular los límites absolutos. Y me ponen la tablita aquí en el chat. ¿Cómo les queda? A ver cómo quedan los límites. Como en este caso, el dato mayor es 5, ¿verdad? 5 más 6, 11. Entonces vamos a 5, 6, 7, 8, 9, 10, perdón. Serían 10. Porque es inclusive el 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí tenemos 10. Después 11, 16, 17, 22. Solo que en este caso recuerda que no tenemos que poner el 0, sino que solo 5, 10. Porque si no, tú lo estás colocando una combinación de variable discreta y variable continua. Entonces aquí solo tenés que colocar 5, ahí, 5, 10, 11, 16, 16, 17, 22. Excelente, ahí estamos. Esas son los límites absolutos. Bueno, ahora determinemos el límite real inferior. ¿Cuál es el concepto de límite real inferior? Es el límite absoluto
menos el salto dividido 2. Como indicamos que el salto es 1, entonces van a restar al límite absoluto, le restan menos 0.5 y obtenemos el valor de 4.5, 10.5, ahí estamos. ¿Sí? Vale. Entonces, ¿por qué no calculamos el límite absoluto superior? Porque no lo utilizamos. Utilizamos el límite real inferior. ¿Sí? Entonces, mire, ingeniera, tenemos que hacer toda la tabla. Van a colocar los datos que utilicen. Si les dicen una tabla completa, pues hay que hacer la tabla completa, ¿verdad? Pero de otra forma, no. ¿Cómo vamos a determinar la frecuencia absoluta? Vamos a ir colocándonos por medio de una, ¿cómo se llama? Una técnica que se llama la técnica de, en este caso, de conteo. Les voy a compartir. Vamos a ver, cerré el documento. Vamos a abrirlo otra vez. Control V. No me resultó. Bueno, la técnica de conteo, ¿en qué consiste? Voy a seguir compartiendo el laboratorio. Es que no me resultó. La técnica de conteo consiste en lo siguiente. Yo lo voy a ir colocando por palitos. Se coloca técnica de conteo y se va simbolizando por los palitos que voy a ir indicando. 25, ¿dónde está contenido? Está contenido en la cuarta clase. Entonces, lo represento por medio de un palito. 14, ¿dónde va a estar contenido? Está contenido en el segundo intervalo. Coloco un palito. 10, ¿dónde está contenido? En el primer intervalo. Ahora me voy a la segunda columna. 14, ¿dónde está contenido? Está contenido en el segundo intervalo. Es decir que ya llevo 2 palitos, ¿verdad? El 7, ¿dónde está contenido? En el primer intervalo. El 15, ¿dónde está contenido? En el segundo intervalo. Y entonces, esto se llama técnica de conteo, pero uno lo va haciendo por filas o lo hace por columnas. Lo importante es que no le estén hablando, porque si no, se despista uno. ¿Sí? Entonces, vamos así para la tercera columna. El 15, ¿dónde va a estar contenido? En la segunda. Marco ahora, ya llevo 4, ya no solo llevo 3, sino que ahora 4. El 8, ¿dónde está contenido? En la primera. El 20, ¿dónde está contenido? En la tercera clase. Y así sucesivamente. Así uno nunca falla. ¿Sí? Háganlo, por favor. Y me comentan cómo les salen las frecuencias.
Bueno, aquí ya tenemos unas frecuencias que son 6, 12, 6, 7, 5, 6 y 3. Miren, coincidieron, ¿verdad? Aquí las dos jovencitas que participaron, Catherine y Jacqueline, tienen las mismas frecuencias. Y tenemos 45 elementos. ¿Sí? Ahora saquemos de una vez la frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada es la suma sucesiva de frecuencias absolutas. ¿Cómo se obtiene la frecuencia acumulada? 6. Primero se coloca 6 más 12, 18. 18 más 6, ahí 24. Ahí estamos. Miren, Catherine ya lo colocó. Y ahora pasemos a determinar marca de clases. Si alguien se me va quedando, abres tu micrófono y dice, mire, no sé cómo calcularlo. Y aquí no pasa nada. Le explicamos. ¿Qué es la marca de clases? Es el punto medio del intervalo. Marca de clases es el punto medio del intervalo y se calcula con los límites absolutos. 7.5. El primero que tienen ustedes que realizar es la primera marca de clases. Después lo único que pueden ir haciendo es sumarle 6. ¿Sí? Y así, con esa técnica se obtiene mucho más rápido. Entonces acá, de acuerdo a lo que nos indica nuestro laboratorio, ¿verdad? Ya elaboramos una distribución de frecuencias agrupadas en clases o intervalos. Ahí ustedes ya tienen el inciso A. ¿Qué nos dice el inciso B? Indicar con cuáles recomendaciones cumple. Bueno, primero, cumple identificando una variable. 2, se establece la amplitud de la variable, que es igual a 6. Y en este caso, podemos colocar dentro de las columnas frecuencias y marcas de clase. Con esas recomendaciones es más que suficiente. Acá en el inciso C dice, determine las marcas de clase. Ya indicaron sus marcas de clase. Determine la frecuencia relativa. Todavía no la hemos colocado, pero la vamos a colocar en otra columna. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es la frecuencia absoluta dividido el número total de datos. Frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividido el total de datos. ¿Cuál es la característica que debe de sumar? 1. Háganlo, por favor. Ahí tenemos nuestra frecuencia relativa. Como el valor era 2, perdón, como la frecuencia era 6 dividido 45, nos sale 0.13. Después, 18 dividido 45 nos sale 0.2667. Aquí la frecuencia relativa comúnmente se trabaja con 4 decimales. La característica es que debe de sumar 1 o casi 1, porque nos puede salir 0.99 o nos puede salir 1.01. Es válido.
es casi 1. ¿Sí? Como les digo, la característica es que debe de sumar la unidad. Bueno. ¿Vamos rápido o vamos bien? ¿Vamos bien? A ver si vamos bien, por favor, una manita para arriba, todos los que consideren que vamos bien. Pero hay que irlo haciendo, chicos. Mire, yo ya lo tengo. Sí, pero no importa que usted lo tenga. Hágalo. Va a ver que así aprende más. ¿Qué es la frecuencia acumulada? La acumulada ya la tenemos, ¿verdad? Ya la habíamos sacado. Acumulada relativa. La acumulada relativa, mejor vamos a, en vez de sacar la acumulada relativa, saquemos la frecuencia porcentual. ¿Qué es la frecuencia porcentual? Es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Frecuencia relativa multiplicada por 100, porque ustedes esta ya la hicieron, pero la otra es la que usualmente les solicita. Entonces mejor realicemos la frecuencia porcentual. ¿Y esa cuál es su característica? Que debe de sumar el 100%. A ver, realicen su frecuencia porcentual. Y me dan, ahí ya lo puse. Ya lo pusieron, ¿verdad? 13.33. Y suma el 100%. El inciso B dice, represente gráficamente la distribución. Realicemos el histograma, por favor. Realicemos el histograma. ¿Qué es el histograma? Son barras variadas, donde en el eje X colocan los límites reales y en el eje Y las frecuencias absolutas. Háganlo, por favor. Recuerden que el examen debe de ser a mano. Ya nos rectificó otra vez el licenciado García, que es el coordinador, y dice que debe de presentarse a mano. Otra situación, chicos. Creo que Karen les envió un documento de cálculo donde ustedes deben de colocar su nombre y su carnet para las personas que tengan dificultad con traslape. Esas personas que tengan dificultad con traslape nos solicitaron un ¿cómo se llama? Un listado. Les pregunto yo, únicamente las personas que aparezcan en este listado, creo que les van a proporcionar ¿cómo se llama? Un código. Entonces, por favor, coloquen su información. Karen, si me puedes hacer favor de colocar aquí el link del documento. Ahorita lo mando. Gracias, Karen. ¿Fue un Google Forms? Sí. Y únicamente en ese documento se van a colocar las personas que tengan traslape. Otras personas que no tengan traslape, por favor, no colocarse. ¿Sí? ¿A qué hora se van a examinar? No sé. No, se tienen que examinar al mediodía, porque el examen es el día 20 y el 20 es día jueves, ¿verdad?
Sí, creo que 20 es día jueves. Entonces, el examen va a ser a las 6 de la tarde. Entonces, si es jueves, se van a examinar a las 2 de la tarde. Ah, mire, yo estoy trabajando. Bueno, más no le podemos apoyar, ¿verdad? Porque ya yo paso ¿cómo se llama? Voy a pasar el dato y entonces de esa manera, pues parece que autorizó el director del área que se pueden examinar a la otra hora. Todavía a estar atentos para cuando yo les dé el código para ingresar a esa aula. Bueno, vamos a hacer el problema número 3. ¿Qué nos dice el problema 3? Supongo yo que ahí hicieron su gráfica, ¿verdad? ¿Ya terminaron de hacer su gráfica o alguien tiene todavía dudas de cómo hacer la gráfica? A ver, si alguien tiene dudas de cómo hacer la gráfica, me indica. Ay, de verdad que me traje un IT y no me lo había tomado. Ya se puso frito. Bueno, entonces vamos con el ejercicio 3. Primero, identifiquemos la variable. ¿Cuál es la variable de estudio? A ver, la variable de estudio. Ventas. Ahora observemos lo demás que nos indicaron. Ya tenemos la variable ventas y nos dan esta tabla. ¿Sí? Entonces, sumemos las frecuencias para saber cuántos datos tenemos. Y tenemos más de 30 datos, ¿verdad? Entonces, sí podemos colocar la información en una tabla de distribución de frecuencias. De hecho, acá ya está colocada en una tabla de distribución de frecuencias, porque n es mayor de 30. ¿Cuánto es n? N es 14. N es 14. No, n es la suma total de frecuencias. 52. Es 52, ¿sí? 6 más 12 serían 18. 18 más 18, 36. 36 más 10, 40. Más 6. No, entonces estoy mal. Era 18, perdón. Yo dije 12. Bueno, entonces son 52 los datos. Como n es mayor de 30, lo represento en una tabla de distribución de frecuencias. Ahora me dice, determine, primero debemos de determinar, en este caso, la amplitud de la variable, porque no podemos determinar el rango todavía, porque ya tenemos información. Entonces, ¿cómo determinamos la amplitud de la variable? A ver. ¿Qué fórmula podemos utilizar? O antes podríamos establecer cómo está representada la variable ventas.
de manera continua o discreta. Así como lo indican acá, 10 y 14, ¿cómo está representada la variable ventas? ¿De forma continua o discreta? Discreta, ¿verdad? Discreta. Bueno, ¿cómo determino yo la amplitud de la variable? Utilizo la fórmula número 1 de su prontuario. Utilizo la fórmula número 1 de su prontuario que dice límite superior menos límite inferior más la unidad. ¿Por qué le sumo más la unidad? Porque es una variable discreta. Si fuera continua, entonces le coloco de acuerdo al salto, ¿verdad? Entonces, 14 menos 10, 4, ¿verdad? Más 1, 5. Entonces, ¿de cuánto es la amplitud del intervalo? De 5. Otra técnica para saber cuál es la amplitud del intervalo es la siguiente. Se coloca, se hace por medio de la técnica de los dedos y se dice 10, 11, 12, 13, 14. ¿Cuántos dedos conté? 5 dedos. ¿Sí? Entonces, la amplitud de la variable es de 5. Entonces, les pregunto yo, ¿cómo empieza la segunda clase? ¿Cómo empieza la segunda clase? Si el límite superior de la primera clase fue 14. Con 15, ¿verdad? Bueno, entonces digo yo, 10 más 5, 15. 15 más 5, 20. 20 más 5, 25. 25 más 5, 30. Y voy con el límite superior. 14 más 5, 19. 19 más 5, y me voy así sucesivamente. Entonces, lo vamos a dejar hasta acá, ¿verdad? Porque ya se nos terminó el tiempo. Pero podemos seguir esta situación otro día, el día martes, o si quedaron con Karen algún otro día. ¿Sí? Pero ahí vamos. Bueno, entonces tengan una excelente